Bitácora de viaje, 29 de diciembre. Música de fondo del compositor noruego Alexander Nakarada y su pieza Celebration. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por escuchar esta nueva bitácora. 29 de diciembre, y en esa transición en la cual nos encontramos entre un año que se cierra y un año que se inicia, me parece que no hay mejor manera de cerrar el año que haciendo una reflexión acerca del dios griego Hermes. Hermes, el del montón de piedras, dios de la ganancia, alegre y sin escrúpulos, el dios guía de los rebaños, el amante de las ninfas y el amigo, maestro de las oportunidades, el protector de los atletas, mercaderes, ladrones, viajeros, mochileros, el maestro de las oportunidades, el guía de los mundos secretos, el viajero de las fronteras, el que pasa rápido y alegre con sus zapatillas mágicas y aladas. Los antiguos griegos hablaban y celebraban festividades acerca del dios griego Hermes. Incluso se habla del 600, hay registro del 600 antes de la llegada de nuestro Señor Jesús, con festividades. Fue un dios ampliamente venerado en Grecia, y de Grecia pasó a los romanos con el nombre de Mercurio. Físicamente, los griegos describían al dios Hermes como un joven de zapatillas aladas, de sombrero con plumas en algunas ocasiones y una especie de vara mágica, el caduceo, mensajero de los dioses, mensajero del Olimpo, con la capacidad para viajar rápido, veloz, del Olimpo al mundo de los hombres, y del mundo de los hombres al mundo de los espíritus, de los muertos, donde danza y reina el señor Hades. Hablar de Hades desde el punto de vista arquetipal es una experiencia profunda, es compleja y muy amplia, porque es un dios que tiene muchos roles y funciones. Quizás posiblemente es Rafael López Pedraza, en su extraordinario libro Hermes y sus hijos, quien nos trae una de las mejores reflexiones acerca del rol del arquetipo desde el punto de vista de la psicología arquetipal de Hermes. Y de eso es lo que me gustaría referirme en este corto de hoy. Entre los roles del arquetipo de Hermes encontramos a Hermes como un mensajero de los dioses, en el cual tiene la capacidad de moverse entre fronteras de una manera fluida, fácil. Se siente cómodo entre las fronteras, es el señor de los aeropuertos. Nos encontramos conectados, por ejemplo, en hombres de negocios, o en músicos, o en personas que se mueven de un lado al otro, que cruzan fronteras de una manera muy fácil. Ahí está presente el arquetipo de Hermes. En la literatura, a lo largo del tiempo de la historia, la literatura, la música, el arte ha reflejado el arquetipo de Hermes. En el siglo XX encontramos las piezas, por ejemplo, de el personaje de Gandalf, el Blanco, en la trilogía del Señor de los Anillos de R.D. Tolkien. En el cine lo encontramos en personajes fascinantes como el Yoda de la Guerra de las Galaxias. Tiene muchos de los aspectos arquetipales de Hermes. También lo encontramos en el cine, en tantos personajes, por ejemplo, como el personaje del capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, o en la película que protagoniza Leonardo DiCaprio, El Lobo en Wall Street. Son algunas de las descripciones de la complejidad y de la riqueza de este arquetipo. Encontramos
la experiencia arquetipal de Hermes en la vida de muchos exploradores, personas como por ejemplo, yo asocio mucho a Hermes con Reinhold Messner, ese extraordinario escalador y el primer hombre que hizo escaló los primeros 14 picos de 8000, que luego se transformó en un explorador del Polo Norte, Polo Sur, que atravesó Siberia, el desierto de Gobi, y luego se convirtió en un empresario que ha desarrollado una serie de extraordinarios museos, 5 museos para ser exacto, a lo largo de Europa, dedicado a la montaña, al alpinismo y a la historia de la montaña. En caso del nivel de la historia encontramos personajes como Marco Polo o el Capitán Cook, constelizando este arquetipo, que es básicamente el del viajero, el explorador, del hombre que se atreve a atravesar las fronteras desconocidas. Estamos hablando del innovador. Ahí está presente siempre la experiencia arquetipal en Hermes. También encontramos la experiencia de Hermes como el guía. Es uno de sus roles a través de lo largo de la mitología. Es el dios que puede viajar al Hades y acompañar a los espíritus, a los muertos, en esa función llamada psicopompo, es decir, el mensajero y el guía que ayuda y que acompaña al espíritu en su descenso y en su encuentro con el Hades. También encontramos la experiencia del rescatador del niño, básicamente Hermes como protector, como cuidador de lo que es sagrado del niño, de la vulnerabilidad. Por ejemplo, lo encontramos en la mitología griega descrita en cuando él salva, por ejemplo, al niño Dionisio que ha sido desmembrado por los titanes y lo lleva a su padre Zeus, o cuando va al Hades para negociar con el dios Hades el reencuentro de Perséfone, que ha sido raptada por el dios, ha sido raptada y que finalmente desea y sueña encontrarse con su madre, la diosa Demeter, que se encuentra desesperada en el mundo de los hombres. Esos son algunos de los aspectos extraordinarios de Hermes. Hermes está presente, como dice Rafael López Pedraza, en la psicoterapia. Sin Hermes no es posible hacer psicoterapia, incluyendo el arquetipo de Hades, pero eso es un tema que hablaremos más adelante. Otro aspecto importante es el aspecto de Hermes como alquimista, y en eso Carl Jung exploró muchísimo el arquetipo de Hermes, especialmente en el libro Rojo, y también en muchos de sus escritos, donde planteaba la función de la alquimia como una función hermética, la capacidad de transformar el plomo en oro, las experiencias traumáticas, tristes, nostálgicas, transformarlas en arte, en posibilidad alquímica de oro que trasciende una obra de arte, que trasciende una función que ayude no solamente a la persona y el alma en su viaje a curar su herida, sino trascender la herida. Y ese es uno de los temas que encontramos continuamente en la experiencia, en el arquetipo del huérfano, y que es todo una experiencia en la cual es necesario Hermes como dios arquetipar para conectarnos con la experiencia profunda de la curación. Hay un aspecto importante en el dios del montón de piedras, y esa imagen de las piedras, el montón de piedras, me recuerda mucho a mis tiempos de montañista, esos tiempos donde solía caminar por las montañas y encontrarme con esas piedras enormes que siempre me fascinaban, esos montones de piedras que servían, que sirven para señalarle al viajero alrededor del mundo encrucijadas, direcciones. Eso estamos hablando de, ahí está presente el dios Hermes como el dios de los viajeros. No deja de maravillarme y asombrarme ver tantos jóvenes, miles de jóvenes, cientos de jóvenes alrededor del mundo con sus morrales, atravesando a través de trenes, aviones, haciendo montañismo, recorriendo continentes. Son hijos de Hermes en ese viaje en el cual el alma busca trascender y busca seguir explorando. Básicamente Hermes es un vagabundo, y allí también es interesante encontrar a Hermes, por ejemplo, en los libros de Carlos Castaneda, porque también es un buscador espiritual. Lo podemos encontrar en las sagas del brujo Juan Matus y su encuentro con el aprendiz de brujo, que es Carlos Castaneda, en esos viajes maravillosos y esos relatos maravillosos que nos lega Carlos Castaneda en sus obras, sobre todo Viaje a Ixtlán, una realidad aparte.
Al mismo tiempo es interesante, hay un aspecto de Hermes que me parece fascinante, que es Hermes como el embaucador. En muchos casos, Hermes como exactamente el héroe que embauca. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar nuevamente como el personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Es el Robin Hood, es el pícaro que roba a otros para ayudar a otros. Es el zorro en las películas de los años 40, 50. Pero también encontramos constellizado la sombra del arquetipo a través de Hermes como el estafador. No es casual que para los antiguos griegos también Hermes era el dios del robo, del hurto, de los ladrones y de los estafadores. La relación entre jugadores, estafadores, la falta de moral, de ética y de fronteras o límites personales o profesionales es una de las características del aspecto oscuro del arquetipo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en un abogado brillante que no le importa si está defendiendo a un narcotraficante o a un pedófilo, sabiéndolo incluso culpable, le importa, es más allá de eso, es el logro de su objetivo, que dejar libre a su cliente. O el caso de un asesor político que está asesorando a un político y sabe que el político está mintiendo, incluso construye estrategias basado en la mentira, pero al fondo no le importa si lo que está diciendo es mentira o verdad, le interesa es que su cliente gane o que los seguidores lo sigan. Es uno de los aspectos más importantes del arquetipo que hay que estar pendiente. En el próximo audio estaré conversando un poco acerca de el hombre tipo Hermes, qué pasa con hombres o mujeres que se conectan con el arquetipo y qué pasa, cómo es la evolución de ese arquetipo, cómo es el arquetipo de Hermes niño, cómo podemos detectar un arquetipo de Hermes en un adolescente, en un adulto maduro, las transiciones complejas que hace el arquetipo de Hermes. Pero es un parte maravilloso. Pienso que esto es uno de los viajes más interesantes y más maravillosos. Y creo que es una de las maravillosas funciones de la mitología, que nos permite imaginar, soñar, construir, pero al mismo tiempo crear también una imaginación activa que nos permita trascender muchas veces los desafíos y las ordalias que se nos presentan en la vida. De manera de que muchísimas gracias por tu atención. Si te gustó, por favor hazle like al audio y cualquier comentario, siempre contento de leerlos. Y hasta la próxima bitácora de viaje. Les habló Félix Gómez. Hasta la próxima. En conexión con todos.